Sigue con nosotros aquí Zaida Cantera en la mesa y se incorporan también Irene Lozano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas diputada noches. de UPyD, que ha sido muy batalladora y sigue siéndolo con estos temas. Sí. Decíamos que desde fuera, Irene, no sé si a ti te ocurre lo mismo, es absolutamente demencial escuchar estas historias, la de Zaida, la del vídeo de Marc de la Creu. Sí. Supongo que a ti te pasaría al principio lo mismo, en pleno siglo XXI. Sí, a mí me ocurría al principio, ahora ya no, porque estoy muy familiarizada con estas historias y con otras igual de escandalosas, ¿no? Es verdad que desde que hace 20 años el ejército se profesionaliza y los hombres jóvenes dejan de ir a la mili, la sociedad se desconecta absolutamente de lo que ocurre en el ejército, y como es además una institución completamente opaca, pues todos los abusos que se producen tienen ese manto de impunidad añadido que les da la opacidad, el que la opinión pública no lo sepa y el que ellos no lo puedan contar por las restricciones que tienen a su libertad de expresión. Porque tú lo has preguntado en el Congreso, el caso de Zaida también salta porque tú le haces una pregunta al ministro, pero sí, no da la sensación de que eso provoque, por ejemplo, lo que denunciaba Zaida, que además del acosador, los que miraron para otro lado no queden impunes, ¿no? No lo provoca en absoluto, porque hay, y a mí me gusta mucho insistir en esto, hay acosadores o gente que abusa de su poder, bandos que abusan de su poder aislados, pero hay una estructura de la institución que protege a esos mandos que abusan y perjudica, como se ve claramente en el caso de Zaida, que tiene que acabar yéndose, perjudica a quienes sufren los abusos. Es un poco comparable a cuando decimos que hay corrupción institucional. No quiere decir que todo el mundo sea corrupto, quiere decir que la manera de funcionar de la institución protege a los corruptos, en este caso protege a los acosadores, incentiva a los acosadores y, lo más importante, desincentiva las denuncias de las víctimas. ¿Por qué ocurre esto? Pues por ese, decíamos antes, esa justicia militar que está en vigor en España, y por eso también en la mesa, lógicamente, queremos hablar con quien lo conoce bien de cerca, Leticia Prieto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Comandante jurídica en excedencia. Antes de entrar, yo te preguntaba, Leticia, si tú dejaste el ejército también por la imposibilidad de que los cambios se vieran en un territorio que tú conoces bien, el de la justicia militar. Bueno, en parte sí, no te voy a ocultar. Yo, desde luego, mi situación nunca ha sido tan dramática como la de Zaida, pero es cierto que si en el ejército eres medianamente disidente o no te integras al 100% en esas estructuras y sobre todo en una forma de pensar que ha evolucionado muy poco, pues se te marca. Y yo también tuve en mi momento problemas con el ejército y tuve problemas en mi carrera militar, y bueno, pues hubo un momento en que comprendí que era preferible que desarrollara mis conocimientos fuera de la administración militar, y así lo he hecho. Ahora te vamos a pedir que nos digas cómo funciona también en otros lugares donde muchas veces se dice, bueno, es que cómo no va a haber una justicia militar y una disciplina. Es que no estamos cuestionando eso, que por cierto también la disciplina no pasaría nada si se cuestionaran algunos ámbitos, pero sí que hay ejemplos de países donde se pueden copiar algunas de las normas. Y saludamos también y agradezco especialmente a Jorge Bravo. Muy buenas noches. Hola, buenas porque noches. Sé que también él es militar, en activo, presidente de AUME, de la Asociación de Militares. Sé que también estar aquí le puede complicar, viendo cómo está la cosa y lo que le había pasado a Zaida. Bueno, ¿qué puede pasar a partir de ahora? La libertad de expresión parece que en el ejército brilla por su ausencia, aunque tú has conseguido que fuera te den la razón. Cuéntanos qué es lo que te ocurrió a ti. Hemos visto algo apuntado en el vídeo. Bueno, buenas noches de nuevo. Efectivamente, la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas es un tema complejo, complicado, y sobre todo porque siempre viene referida a no pervertir la disciplina. La disciplina es un concepto muy amplio y que muchas veces está sujeta a muchas interpretaciones, y cuando precisamente se utiliza el régimen disciplinario o el Código Penal Militar, esas interpretaciones son siempre de otros y nunca del derecho en sí mismo, ¿no? Yo, bueno, desde que estoy en la asociación he estado haciendo declaraciones, nunca me he privado de hacerlas, y todo lo contrario, creo que es una forma también de poder transmitir al resto de la sociedad parte de lo que ocurre, como decía antes Irene Lozano, de lo que ocurre entre las Fuerzas Armadas, que por esa opacidad nunca sale al exterior, y siempre las he venido realizando. De hecho, ya he tenido más arrestos en el pasado por hacer declaraciones. En este caso concreto, unas declaraciones que han sido públicas, que se han conocido, precisamente a lo mejor por ser este caso un poco mediático, pues se ha conocido un poco más. Realmente todo el mundo ha podido ver que no se han dicho ninguna cosa rara, no se ha pervertido. Cuando, Jorge, digas la frase, la gente va a alucinar en colores. No insultaste a nadie, no dijiste una barbaridad. No, ¿recuerda qué frase dijiste? Sí, bueno, el tema de los recortes, que antes que recortar sueldos, por ejemplo, cuando se estaba hablando de recortes a los funcionarios y en concreto a los militares, que antes de hacer esos recortes, que se pensará en recortar muchísimos gastos superfluos, que los hay y que los sigue habiendo en las Fuerzas Armadas. Entonces, esa fue la frase. No recorten ustedes en los sueldos de quienes nos defienden, sino en festejos. Exacto. Entonces, bueno, eso hay quien puede interpretar en un momento determinado que eso es ir contra la disciplina. Como he dicho antes, no está en ningún sitio tasado
ni explicado claramente ese concepto y hasta dónde se tiene que llegar. Muchas veces se habla de no ir más allá de los límites de la disciplina. Eso no lo entiende nadie, no lo entendemos tampoco ni los propios militares. Como no está escrito, pues es fácil que alguien pueda interpretar que en un momento determinado pues he transgredido la disciplina y he ido contra la disciplina. Entonces ahí está ya la sanción. Y la sanción era un mes privado de libertad, Jorge. Un mes y un día para separarlo de una sanción que pueda ser por falta leve. Esto era una falta grave, era un mes y un día. O sea, era una sanción, la mínima de las sanciones por faltas graves. ¿Y dónde se cumple? Porque tampoco nos ha sorprendido esto de los centros, creo que lo he llamado de retención, corrígeme porque creo que no se llama así, de hecho, centros de internamiento, ¿cómo es? Centro disciplinario militar. Bueno, no los conoce nadie más que los que están ahí destinados, por desgracia, y los que los sufrimos, ¿no? Que son muchos, son mucha la gente que pasa por los centros disciplinarios. Bueno, Irene Lozano los ha conocido un poquito, porque también fue a visitarme y lo conoció un poco, y de hecho vio un poco las relaciones raras que existían allí. Realmente no voy a parar aquí a decir exactamente cuáles son los otros derechos que se me privan por estar en un centro disciplinario, que no solo es el de la libertad de ambulatoria, sino muchos más. Pero ante una habeas corpus que propuse precisamente en ese último arresto, la juez determinó que precisamente el estar en un centro disciplinario es cumplir unas condiciones de restricción de libertad exactamente igual que las de uno que está en la cárcel. O sea, como un delincuente. Como un delincuente. Por decir que los recortes no fueran a los sueldos de los militares.